Prensa con Gustavo Alegret. Juan Guaidó volvió a Venezuela. ¿Qué nos dice su regreso sobre la capacidad de acción que ha ganado la oposición? El Papa Francisco asegura que la Iglesia no tiene miedo de la historia y ordena abrir archivos sobre el cuestionado pontificado de Pío XII. Demócratas anuncian investigación contra Trump. Caza de brujas, como dice el presidente, o un avance importante para esclarecer sus presuntos nexos con agentes extranjeros. Y Jeff Bezos repite como el hombre más rico del mundo. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estos y otros temas de la actualidad los vamos a conversar en este Club de Prensa que ahora comenzamos, y hoy lo vamos a hacer con Alejandro Tarre. El señor Tarre es periodista venezolano, es consultor de varios organismos multilaterales y ha publicado y publica en medios internacionales como por ejemplo El País. Alejandro, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a Club de Prensa. Con María Peña, es periodista independiente de larga trayectoria en Washington, amiga de la casa. María, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenida. Y con José López Zamorano, periodista mexicano, no sé si de igual o mayor trayectoria que María en Washington, pero bienvenido a Club de Prensa, Pepe. Gracias, saludos a todos. Pepe, comenzamos contigo. La situación en Venezuela. Ayer, gran tensión con ese retorno de Juan Guaidó. Finalmente entró y dijo que entraría por donde entró. Sí. Y dijo que lo haría como los presidentes. Llegó por Maiquetía, el aeropuerto internacional de Caracas, y pasó inmigración. No había dispositivo para detenerle a pesar de esa violación o supuesta violación de esa orden de prohibición de salir del país por parte del Tribunal Supremo, que está controlado por el madurismo. Le permitió la entrada. Él asegura que los funcionarios de la entrada lo recibieron como presidente y se dirigió a donde tenía que dirigirse, que era a reunirse con sus seguidores. En las últimas horas hemos visto diversos comentarios de altos funcionarios estadounidenses alertando de que cualquier agresión, amenaza de detención para él o su familia tendrá graves consecuencias. ¿Cómo lees lo sucedido ayer? Bueno, primero hay que reconocer que fue un gran acto de desafío político y simbólico a la autoridad de Nicolás Maduro, especialmente porque sabíamos que la narrativa del gobierno era de que era un fugitivo de la justicia, que había violado los términos que le impedían presuntamente salir del país, y entonces existía obviamente este gran fantasma, la posibilidad de que pudiera ser detenido. También hay que reconocer que aparentemente, como casi nada probablemente que ocurra en Venezuela, no es decidido, no tiene conocimiento, no se tiene conocimiento en las altas esferas del poder, hay que reconocer que por lo visto el señor Maduro ejerció un nivel de reserva para evitar una polarización política mayor. Ahora, es cierto que el señor Guaidó regresa arropado por este apoyo que tiene, por una parte de los 13 embajadores que estaban allí en el aeropuerto esperándolo, arropado de las declaraciones que había hecho Estados Unidos sobre estas graves consecuencias, pero obviamente tenía un riesgo, y el riesgo lo asumió, desafió de alguna manera a la autoridad. Según sus propios testimonios, fue casi reconocido como presidente por las autoridades migratorias, tenía partidarios allí. Entonces me parece que en el aspecto simbólico hizo un avance, en el sentido de que primero salir del país, llevar a cabo su búsqueda de solidaridad internacional en varios lugares, participar en el concierto, etcétera, con los seguidores, desafiar al gobierno al salir del país y después regresar, convocar a una manifestación casi espontánea, y ahora tener toda una agenda política de seguimiento, que es reunirse con los sindicatos, programó una nueva manifestación para este fin de semana. O sea, asumo que está justamente en su papel de desafío de la autoridad, y hasta el momento vemos que le está funcionando porque no ha generado todavía un tipo de respuesta más drástica por parte del régimen. María, la revuelta de Guaidó demuestra que él hoy está más fuerte que nunca y Maduro, por contra, más débil. No, yo no estaría de acuerdo. En primer lugar, desafiar es un eufemismo muy bonito para esta situación. Yo diría que más bien torear, porque obviamente sabiendo que había esta advertencia... ¿Torear no es desafiar al toro? Bueno, pero... Sí, yo aquí estoy con Pepe, María. No, pero el matiz es importante por la siguiente razón. Estamos hablando de que él quería generar alguna provocación, sabiendo que estaba la advertencia de la comunidad internacional y de Estados Unidos en particular,
que le decía al gobierno de Maduro, cuidadito y tocan a Guaidó porque se las van a ver con nosotros, ¿no? Amenazando sin precisar exactamente qué medidas de represalia podrían tomar contra Maduro. Pero al haber dicho eso, yo pienso que aquí me llaman la atención varias cosas. Una, de que él convoca nuevas manifestaciones para el sábado para mantener o aumentar la presión sobre Maduro. Pero venimos aumentando esta presión desde enero. Y se decía que el 23 de febrero, que era cuando iba a entrar esta ayuda humanitaria por la frontera, iba a ser una fecha definitoria. Pues no lo hubo. Maduro sigue ahí. Entonces, yo creo que sí está bien que sigan haciendo esta presión, pero vemos que la cúpula militar todavía sigue con Maduro, pese a las promesas de amnistía de la oposición. Ahora dicen que hay 700 soldados que se han fugado a Colombia y que hay algunos militares de medio rango que se han volteado también. Pero Maduro se mantiene en el poder, la cúpula militar sigue con él, la presión se intensifica, pero no ha sido definitoria todavía. Y el otro hecho que me llamó mucho la atención a mí es que dijo, al dirigirse a sus seguidores, de que tienen apoyo internacional, pero a la misma vez reconoce que la respuesta tiene que venir de dentro de Venezuela, tiene que ser un diálogo entre los venezolanos. A mí eso me llamó la atención. No querría entrar, María, en la disquisición de si fue un torear o un desafiar, porque se puede interpretar perfectamente desde los dos puntos de vista, pero recordemos a Leopoldo López, cuando fue detenido por las protestas. Fue detenido por organizar esas protestas y acusado de la violencia que se derivó. Aquí está el debate de quién comenzó esa violencia, qué reacción tuvo y la lectura que hubo después. Pero Leopoldo López fue detenido y continúa hoy en prisión, casa por cárcel, por organizar demostraciones, manifestaciones. Guaidó ha violado una norma o una prohibición de salida del país. Podría esperar perfectamente el mismo futuro que Leopoldo López. Y no sabemos todavía qué es lo que piensa hacer Maduro. Hasta la fecha, lo que nosotros sabemos y tenemos sobre la mesa es que Guaidó entró, pudo haber sido detenido en la frontera, como en cualquier otra circunstancia se hubiese dado dentro de la normalidad de un país, que si alguien tiene prohibición de salir y regresa por un puerto de entrada, pues es detenido. Y no pasó. Continúa libre y continúa llamando a las manifestaciones, a las movilizaciones, Alejandro. Sí, sí, o sea, yo creo que sin lugar a dudas es un día exitoso para la oposición, pues, ¿no? Es decir, el desafiar, pues, al régimen de Maduro, entrando por la principal puerta del país, ¿no? El aeropuerto de Maiquetía, con todos los medios de comunicación presentes en el aeropuerto, embajadores de varios países. Es decir, esto comunica un poco la sensación de debilidad, pues, del gobierno de Maduro, ¿no? De que no tiene el poder, no puede darse el lujo de tener a Guaidó, al menos en este momento, ¿no? Ahora, sin embargo, yo sí quería decir que este es un evento que es importante para la oposición. La suma de este tipo de momentos son importantes, ¿no? Pero cuando al mismo dices tiempo, evento, quieres decir el hecho de que Guaidó entró. El hecho de que entró, exacto, ¿no? Triunfalista, ¿no? O sea, renovó las esperanzas, hay mucho entusiasmo, etcétera. Es decir, fue un momento muy exitoso para la oposición en general. Pero hay que tener, yo diría, mira, si el jueves o el viernes pasa algo, un incidente importante, esto va a ser olvidado muy rápidamente, ¿no? Claro. Yo creo que hay que tener presente, ¿sabes?, otras tendencias, otras fuerzas, ¿no?, que a la larga pueden ser más influyentes. Una es las sanciones petroleras, pues, ¿no? Recordemos que Venezuela el año pasado en promedio exportaba a Estados Unidos más de 500.000 barriles al día. Eso la semana pasada se redujo a 200.000. Sabemos que Venezuela, el principal fuente de ingreso por exportaciones petroleras eran esos envíos a Estados Unidos. Ellos envían también a Rusia, a China, a India, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Rusia y China, esos envíos es principalmente para pagar préstamos. Es decir, que no reciben mucho dinero por ahí. Es decir, las sanciones son un golpe fuerte y esto va a tener
es decir, va a tener un efecto en la capacidad de Maduro para mantener en su puño a los militares, ¿no? Otro factor es si se va a seguir cerrando el cerco internacional con los demás países, si América Latina va a tomar medidas como las que sugirió el vicepresidente de Estados Unidos de congelar activos de PDVSA. Y el otro factor es la capacidad de movilización de Guaidó. Es decir, el gran reto de Guaidó ahora es mantener, pues, ¿no?, este activismo, pues, hay una tendencia en la oposición ahora que yo creo que se debe a pasadas experiencias, que es a frustrarse muy rápidamente, ¿no?, a ser un poco impaciente. Pues esto me refiero a la oposición, a los adversarios del presidente de Maduro en general, pues, ¿no?, a perder la paciencia muy rápidamente, y Guaidó tiene que buscar momentos como el de ayer para mantener ese impulso. Claro, pues. pero aquí recogiendo un poco las declaraciones o los comentarios que hacía María, y sin querer ser pesimista, sino objetivo. Es decir, había una fecha del 23, parecía que toda la carga estaba en el 23, se iba a producir algo en el 23, hubo expectativa, pasaron los 23, pasó el 24... Nada ha cambiado, Maduro sigue al frente, las Fuerzas Armadas, sí, hay un grupo de militares y cada vez que hay uno, por alto o bajo que sea, es amplificado por los medios, otro, pero siguen siendo muy pocos. Maduro sigue controlando el país y llama mucho la atención que en ese control no haya ejercido esa amenaza de detenerlo. Por eso mi pregunta al principio, ¿es una muestra de la debilidad? En otro momento sí le habrían detenido. En cambio, en esta ocasión, o no han querido o no han podido. Yo creo que no han querido precisamente porque todos los reflectores están sobre Guaidó. También estaban sobre Leopoldo López y lo detuvieron. Sí. Ya, pero es distinto. Ahora hay otros factores que están jugando a favor de Guaidó que no los tenía Leopoldo. ¿Y qué más puede hacer la comunidad internacional? Porque cuando insisten una y otra vez que las sanciones, la opción militar... Yo insisto, y lo he repetido muchas veces, yo creo que no está sobre la mesa, a pesar de la retórica que se insiste una y otra vez. Forma parte del lenguaje. La comunidad internacional ya abandonó a Estados Unidos y le dijeron claramente, con nosotros eso no es una opción. cuentes. Por lo tanto, ¿qué queda? Bueno, creo que Estados Unidos ha clarificado este tema, ¿no? Porque esta retórica beligerante ha sido manejada como con velos, ¿no? De graves consecuencias, todo está sobre la mesa. Y Elliot Abrams, en una conversación que tuvo el fin de semana con la televisión, dejó en claro, no está sobre la mesa. O sea, no hay una opción militar. No, nos lo dijo a Venezuela, nosotros en el TN24 el viernes. Exactamente, no está sobre la mesa. Es decir, ese tema creo que ya es una línea roja muy clara para la región, ¿no? Pero sin tratar de profundizar la diferencia semántica entre torear y desafiar, sí creo que es importante ver el momentum, ¿no? Y creo que eso explica por qué razón Guaidó entra y por qué Guaidó no es arrestado, ¿no? Esta idea de esta sucesión de avances simbólicos en un terreno político que está teniendo la oposición, pero al mismo tiempo que de facto no tiene un impacto real, estructural, en la manera en la cual Maduro ha sido al poder, ¿no? Es decir, podemos pensar que en la parte simbólica, en la parte política, Guaidó entra por Maiquetía. Pudo haber entrado en la cajuela de un vehículo, pudo haber entrado por algún pasaje de contrabando de personas en la frontera. No lo hizo. Lo hizo de una manera deliberada, ¿no? Alguien lo podría llamar una provocación, ¿no? Pero vimos que se ejerció esa reserva. ¿Un desafío? Es un desafío en ese sentido. Torear Para mí es un desafío porque había una orden explícita de no salir del país y había una amenaza de que podría ser arrestado si ingresaba al país. Y lo hace por un aeropuerto que está bajo control militar. Y lo hace ante la presencia de los medios masivos, avisado todo mundo, estaban ahí los embajadores. Eso para mí es un claro reto político. Eso no quiere decir que estructuralmente el poder de Maduro esté debilitado, pero sí se está jugando en dos terrenos, en el terreno político y simbólico y en el terreno de facto. Y creo que en el terreno de facto en ese momento Maduro tiene firme el poder. María Alejandro. Sí, precisamente es lo que estaba queriendo explicar anteriormente. O sea, yo creo que más bien lo que está haciendo Maduro es tantear cómo está el terreno, a ver cómo se cubría este regreso de Guaidó. Yo creo que es una estrategia. Obviamente acá sentados nosotros no sabemos qué tiene pensado hacer Maduro en los próximos días, pero a mí me parece que es parte de su estrategia. Yo creo que si la oposición se reduce a seguir haciendo movilizaciones y a hacer denuncias internacionales, a delatar la crisis humanitaria que vive el país con la escasez de comida y alimentos, al final, si no sucede algo que de verdad impulse la balanza a favor de ellos, va a ocurrir como en Cuba. ¿Cuántos años, cuántas décadas llevan los cubanos diciendo que va a caer la dictadura? Y ahí están.
Sí, bueno, yo creo la diferencia en el episodio que mencionas con Leopoldo López es que yo creo que ahora la presión internacional es mucho mayor, pues, ¿no? O sea, tienes 60 países o de repente un poco menos reconociendo a Guaidó, ¿no? Tienes a todos los reflectores del mundo en el aeropuerto de Maiquetía, a embajadores presentes, todos los medios de comunicación. Es decir, era una movida muy riesgosa, ¿no? Si yo fuera Maduro, yo apostaría... yo tengo que lograr que la comunidad internacional, que cese un poco la comunidad internacional. Arrestar a Guaidó ayer era una garantía, pues, ¿no? de que esa presión iba a aumentar considerablemente, ¿no? Y eso no le conviene. O sea, yo creo que fue una decisión prudente, pero que sin embargo lo hace ver más débil, ¿no? Hace ver que él no tiene ahora el poder, no tiene la capacidad, no puede darse el lujo de arrastrar a Guaidó sin unas consecuencias en el plano internacional, que yo creo que es el que más le preocupa a Maduro. Vamos a cambiar de asunto. María mencionaba, y Alejandro, Cuba. En Cuba ha habido cambios respecto a la política de Estados Unidos. Miren lo que hoy se hacen eco los periódicos. La administración de Donald Trump anunció en las últimas horas medidas que endurecen el cerco contra la economía cubana. ¿En qué consisten? Va a permitir que los ciudadanos estadounidenses puedan demandar a algunas empresas bajo control del ejército o los servicios de inteligencia del régimen. En la práctica significa que las empresas y los inversores de terceros países quedan exentos del pleito, pero la administración deja abierta la puerta a seguir apretando las tuercas a la dictadura en la reclamación de esos activos. Alejandro, ¿es una medida simbólica? Sí, yo creo que es simbólica, ¿no? Porque estas empresas, o sea, se limita a 200 empresas y agencias estatales cubanas, ¿no? Que ya son sujetas a sanciones, ¿no? Entonces no tienen ningún vínculo con el sistema legal o financiero de Estados Unidos. Es decir, en ese sentido tienen que ser vistas como simbólicas. La gran pregunta es si esto es parte, un primer paso a un conjunto de medidas o si va a ser una medida aislada, ¿no? Por lo que entiendo, se han dicho que es un primer paso. Lo que es interesante en este caso es recordar que en su momento Donald Trump, como presidente de las empresas de la organización Trump, él buscó hacer negocios en Cuba y él tuvo interés en hacer inversiones. Además, él se dedica a la inversión inmobiliaria y al sector de los hoteles, o sea que en el fondo entraba dentro de lo que sería el abanico de sus proyectos empresariales. Pepe. Sí, bueno, probablemente estará buscando algún tipo de futuro en proyecto en La Habana. No, el tema aquí me parece que sí es importante porque obviamente está lleno de simbolismo, ¿no? Como tú dices, la medida realmente es muy limitada porque potencialmente podría haber cientos de miles de empresas o personajes o entidades en Cuba que podrían ser demandados. En este caso, el universo es muy pequeño. De hecho, de la manera en que fue redactada esta suspensión de la prohibición, se exonera, por ejemplo, a todas las coinversiones o incluso otros gobiernos u otras empresas foráneas que tengan inversiones en la isla, que eso sí hubiera provocado bastante resquemor internacional. Yo creo que en algún lugar donde se encuentre Jesse Helms, que fue el autor de esa famosa Helms-Burton Act, debe estar pues echando champán, pero va a ser temporal. Me parece que obviamente esto tiene que ver con la narrativa del gobierno de Estados Unidos de continuar presionando, ¿no?, a estos gobiernos que él percibe como hostiles a sus ideales, ¿no?, conservadores, incluido Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, y en ese contexto se tiene que ver. Me parece que hay una excepción incluso, por ejemplo, a que aquellos ciudadanos cubanos que no eran ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no?, cuando se expropiaron esas propiedades, van a también poder demandar. Realmente me parece que eso va a ser unas demandas pírricas, o sea, no veo que tengan ningún efecto. De entrada, estas entidades relacionadas con el gobierno o que son de tipo militar, pues no tienen ningún dinero en los Estados Unidos que pudiera ser objeto de algún tipo de requisición o de embargo. Entonces, me parece que todo esto se suma a todo este acto simbólico del gobierno de Donald Trump. Y siempre que pensamos en las políticas relacionadas con Cuba, hay que preguntarse sobre la estrategia política de los partidos en Florida. ¿Puede estar relacionado, María? No, obviamente que sí. O sea, Trump ganó Florida en el 2016 gracias en parte al voto de los cubanos. Sabemos que todavía el sur de Florida está cambiando, obviamente, todos estos cambios demográficos. Las nuevas generaciones, los hijos de los inmigrantes cubanos, pues ven distinta la situación. Muchos favorecen el suavizar el embargo con la creencia de que eso puede propiciar un mayor cambio democrático en la isla, al, por ejemplo, motivar o alentar el crecimiento de la empresa privada. Y de hecho con Obama se vio que había esta incipiente empresa privada
que a lo mejor a corto plazo no tenía el efecto deseado, pero era la idea era ir fomentando ese desarrollo del sector privado. Obviamente Trump, una de las promesas que hizo fue que él iba a revertir todas las medidas que tomó el presidente Obama para flexibilizar el embargo, supimos que Obama tomó muchas medidas para flexibilizar el comercio, para fomentar el envío de remesas, para fomentar el sector privado, etcétera. Entonces, Trump está empezando, o empezó desde que llegó al poder en el 2017, a revertir muchas de estas medidas, y obviamente lo hizo con matices electoreros. Ya el próximo año va a volver a Florida y va a venir a mostrar todo lo que está haciendo él para supuestamente apretarle las tuercas al régimen de Castro, ¿no? Sí. Entonces, a mí no me sorprende. Recordemos además de que esto que hizo él, pues era uno de los escenarios posibles que tenía sobre la aplicación de la ley Helms-Burton, que fue adoptada durante la administración Clinton precisamente para recrudecer el embargo comercial contra Cuba. Así que no es algo que debe causar sorpresa. Sí. No, la influencia de Florida en todo esto es clave, ¿no? Y no solo en lo que estamos discutiendo sobre Cuba, sino también Venezuela, ¿no? Tú ves en el Partido Demócrata, ¿no? Cuando Bernie Sanders dio una declaración que muchas personas consideraron tímida, ¿no? Sobre la naturaleza del régimen de Maduro, los que saltaron primera vez, en primera instancia a criticar a Sanders fueron congresistas de Florida del Partido Demócrata, que yo creo que fueron los que llevaron a Sanders a rectificar, ¿no? Los demócratas también están tratando de adelantarse de alguna manera, pues, de proponer algo adicional a lo que ha propuesto Trump con el TPS, con el Temporary Protection Status a los venezolanos, ¿no? Pero eso no va a ir a ninguna parte. Sí, bueno, pero sí te demuestra la importancia de Florida, pues, ¿no? Demuestra que eso es un asunto clave para demócratas y para republicanos en términos electorales. Claro. ¿Cuántas veces hemos discutido, ¿no?, en esta mesa si Cuba es un tema de política exterior, es un tema de política doméstica, precisamente por el voto cubano-americano, que ya no es tan numeroso proporcionalmente como lo era antes, pero que es muy disciplinado, ¿no? Obama ganó en 2008, ganó en 2012, Trump ganó por 49% en 2016 el estado de Florida, pero ahora hay un influjo muy importante de puertorriqueños a la zona central, en la zona de Orlando. Y podríamos interpretar que de alguna manera el Partido Republicano se está curando en salud, porque muchos de esos puertorriqueños son demócratas y están muy molestos con la administración Trump por cómo fueron tratados por el tema de los huracanes. Entonces, quizá de alguna manera, con esta injerencia directa en Venezuela, en Cuba, en la temática, la posición de línea dura tiene que ver con eso, curarse en salud de que este balance que había a favor de los conservadores que le dio Florida en las elecciones pasadas a Trump pudiera de alguna manera alterarse por esta llegada, este flujo de esta comunidad puertorriqueña a la zona central del Estado. Precisamente porque las elecciones no van a ser solamente sobre el tema de Cuba o sobre el tema de Venezuela, van a ser también sobre temas de la economía, de la ayuda a la reconstrucción de Puerto Rico. Es decir, tenemos que ver el todo, no solamente enfocarnos en el voto cubano, porque ya no es como antes, que era quizás el único factor definitorio en las elecciones. Y ya han ganado demócratas, lo que antes eran bastiones conservadores, lo han ganado ya legisladores demócratas. Las opiniones de quienes hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo: Alejandro Tarre, María Peña y José López Zamorano. Avanza la causa de beatificación del Papa Pío XII y en ese contexto han aumentado las presiones al Vaticano para que se abran los archivos secretos del Vaticano que corresponden a ese pontificado. Esos archivos son delicados porque afectan a un periodo de Europa muy convulso, particularmente en Alemania, que va de 1939 a 1958. Es en ese mismo periodo donde la Alemania nazi persiguió a particularmente judíos, también gitanos, negros, y lógicamente la Iglesia dice ahora no tiene miedo a la historia, y en la causa de beatificación de Pío XII dicen quieren saber hasta qué punto el Papa Pío XII hizo todo lo que tenía que haber hecho o podía haber hecho para proteger a los judíos y esas minorías perseguidas por el régimen de Adolf Hitler.
¿Qué tenemos que esperar de la apertura de estos archivos que, recordemos, habitualmente el Vaticano espera 70 años desde el final de cada pontificado para abrir esos archivos, y lo va a hacer antes en el contexto de ese proceso de beatificación? Espera 70 años y los van a abrir hasta el 2020, ¿no? Evidentemente todo esfuerzo y toda acción, me parece, de la institución eclesiástica por adecuarse a estándares de transparencia son obviamente bienvenidos, ¿no? En este caso tiene que ver con el proceso y la consideración de la canonización de Pío XII, no sin pretender ser un experto en la historia vaticana, ¿no? Obviamente las acusaciones que ha recibido, más que de comisión, fueron de omisión, es decir, que no denunció desde su papado, ¿no?, el nazismo, tremendo, la persecución que hubo contra judíos, más de 6 millones, ¿no? Sabemos lo que ocurrió en los campos de concentración y en otras ciudades, y que básicamente la Iglesia guardó silencio. Me llama la atención que el Papa, cuando hace este anuncio, diga que esos archivos van a ser revisados con la crítica apropiada, ¿no? Evidentemente, el Papa está mostrando que está en sincronía con todas las personas, con la sociedad civil, que está buscando una autoridad eclesiástica que sea mucho más abierta, ¿no?, a los historiadores, a la crítica, a los puntos de vista discordantes. Ojalá ese modelo de transparencia que aparentemente va a empezar a hacer en este tipo de asuntos, pues extendiera a muchos otros aspectos de la vida eclesiástica, porque creo que muchos católicos pues merecen saber exactamente qué ha ocurrido con los papados, y usualmente toda la institución mantiene en mucha secrecía, en mucha reserva este tipo de archivos. Yo creo que debe saludarse como algo bienvenido. Bueno, yo creo que lo interesante es que resurge esto precisamente porque han decidido abrir estos archivos, pero el proceso de canonización de Eugenio Pacelli, del Papa, pues empezó a comienzos de 2000. Y en ese entonces, pues estaba viendo en internet que había salido en ese entonces una biografía muy importante de John Cornwell, que decía que cuando se sepa toda la verdad sobre quién fue este Papa, se sabrá que él directa o indirectamente más bien ayudó a salvar a centenares de judíos. Entonces yo creo que en ese sentido yo creo que tienes razón de que a lo mejor parte de la crítica ha sido actos de omisión más que de comisión. O sea, no es que él estuviera aliado con los nazis, sino que según este biógrafo se sabrá toda la verdad cuando se abran todos estos archivos de que al final él sí ayudó a salvar vidas también. Entonces, y lo importante de todo esto es lo que está haciendo el Papa Francisco con el tema de la transparencia, especialmente ahora que la Iglesia tiene que también enfocar casi toda su atención en los escándalos sexuales con estos curas pederastas, etcétera. Yo creo que es un buen paso. Y al final pues se sabrá toda la verdad sobre el enigma que encierra al Papa Pío XII. Alejandro, ¿crees que hay un peligro de esa relectura de la historia y de juzgar la historia con los criterios del presente? Sí, bueno, yo estoy un poco en desacuerdo con mis dos colegas en el sentido de que yo creo que sí hay un debate, ¿no?, de hasta cuánto, es decir, de que hay gente que dice que no fue simplemente omisión, que hay un debate entre historiadores donde algunos dicen que el papel de Pío XII fue un poco más activo, desarticulando pues la oposición de la Iglesia Católica al nazismo, ¿no? En ese sentido, a mí me parece extraordinario, como dijo Pepe, que la Iglesia se adecúe pues, a los estándares de transparencia que, por ejemplo, tienen muchos gobiernos de muchas democracias de Occidente, pues, ¿no? Al mismo tiempo, ¿sabe? Estaba la pregunta de si el Papa Francisco iba a meterse en líos con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, abriendo estos archivos, ¿no?, que es un poco lo mismo con el debate de los abusos sexuales a menores, ¿no? Y bueno, esta medida que a mí me parece positiva de abrir los archivos. ¿Por qué los sectores más conservadores de la Iglesia podrían estar en contra de la apertura de estos archivos? Bueno, yo pienso que por lo que podría salir a la luz, ¿no?, que es el mismo tema de los abusos sexuales, ¿no?, que algunos sectores conservadores prefieren, ¿sabes?, estas denuncias no se irén, que no haya mucho debate, que eso pase por debajo de la mesa, pues, ¿no? Ahora, en mi opinión, hace poco hubo un anuncio del Papa Francisco en que se iban a tomar acciones concretas con este asunto de los abusos
a menores de edad, abusos sexuales a menores de edad, yo sí creo que el Papa está tomando una posición que en mi opinión es positiva. Pero tú estás suponiendo que en esos archivos va a salir de repente ahí que la Iglesia estaba en contubernio con los nazis, cuando sabemos que en realidad también hubo centenares de sacerdotes católicos que fueron enviados a campos de concentración. Yo no creo que la Iglesia de forma sistemática estuviera apoyando ese tipo de represión contra ellos mismos. Sí, bueno, pero había... O sea, tú estás suponiendo que de entrada que el archivo va a decir que ellos colaboraron con los nazis, bueno, cuando la yo lo que historia estoy dice que diciendo no es. es que hay el riesgo, pues, ¿no? Es decir, ¿por qué las exigencias, pues, de abrir los archivos vienen desde los años 60? ¿Por qué la Iglesia no los ha abierto? ¿No? Y yo creo que hay cierta renuencia a lo que se podría descubrir. Bueno, ahora los está abriendo por el proceso de canonización. Sí, pero yo no sé qué van a revelar esos archivos. Yo lo que sí es que a mí me parece algo revelador, ¿no? De que eso no se haya abierto hasta el momento. Yo creo que al igual que en otros temas, el Papa, todos reconocemos, se está moviendo en la dirección correcta, ¿no? Lo que queda de duda es si va a avanzar lo suficiente, ¿no? A propósito del reciente cónclave que hubo, ¿no? Donde justamente se ventilaron muchos temas, donde invitaron a víctimas del abuso sexual. La pregunta es, ok, el Papa se está abriendo, el Papa es sensible a lo que está diciendo la sociedad civil, pero ¿realmente va a ser el Papa que va a transformar estructuralmente a la Iglesia para evitar que estos sucesos se repitan? La pederastia, el abuso sexual, se van a tocar las estructuras tradicionales de la Iglesia, el celibato, etcétera. Entonces, todos creemos que se está moviendo en la dirección correcta. La pregunta es hasta dónde va a llegar y si le van a permitir llevar a cabo una reforma en caso que así lo decida. Vamos a cambiar de tema. En Estados Unidos, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado y controlado por los demócratas, acaba de anunciar algunos hablan de mega investigación en el entorno del presidente Donald Trump. En las últimas horas han solicitado información a 81 en agencias, individuos y otras entidades ligadas al mandatario estadounidense al respecto de esa posible relación de la campaña y las empresas del presidente Trump con el entorno ruso, el aprovechamiento de su posición como presidente para avanzar en sus negocios, y hay entre los citados o entre los que se les reclama información los hijos del mandatario o el cuñado María. Esta investigación puede acabar haciéndole daño porque esta mañana el presidente Trump en un tuit de 2 palabras, en mayúsculas todo, decía acoso al presidente. Bueno, les ha llamado de todo a los demócratas están locos, esto es una cacería de brujas, aquí no hubo colusión, la única colusión fue con la corrupta de Hillary Clinton. Es decir, él desde el principio, desde que asumió el poder, ha venido resistiendo este llamado a la transparencia y acusando a los demócratas de juegos sucios por motivaciones políticas. Yo creo que los demócratas, la estrategia es muy interesante porque por lo menos en la cúpula demócrata nadie está hablando de un juicio político todavía. Todos están aconsejando cautela, diciendo hay que esperar a que salga el informe de Mueller, del fiscal especial Robert Mueller. Vamos a ver qué es lo que dice el informe y conforme lo que diga ese informe, empezar o no un juicio político contra Trump. Lo que están haciendo yo lo veo como una especie de estrategia para ganar tiempo, por lo menos de forma simbólica, a hacer ver que están haciendo todas estas investigaciones de la gente en torno al mandatario, porque sí está la sospecha de que hubo por lo menos obstrucción de justicia con el despido del director del FBI, por ejemplo, de James Comey, que luego se supo porque el propio presidente dijo que lo hizo por toda la investigación de Rusia. Es decir, yo creo que están actuando con suficiente cautela. También están respondiendo a la presión de su base para hacer algo, porque están convencidos de que algo hizo malo, algo corrupto, algo que hay que investigar. Sí, bueno, la noticia era previsible en el sentido de que yo creo que todos sabíamos que 2019 iba a ser el año de las investigaciones. Es decir, eso es una de las implicaciones más importantes de las elecciones, de los midterms, ¿no? Es que ahora los demócratas, con la mayoría en la Cámara de Representantes, tienen el poder de hacer investigaciones, citaciones, audiencias, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a ver es una acentuación, pues, del conflicto, de la polarización, ¿no? Estos episodios como el que vimos la semana pasada con Michael Cohen se van a volver más frecuentes, ¿no? Los insultos del presidente se van a volver más frecuentes, ¿no?
Y bueno, como tú dices, yo creo que los demócratas están muy cuidadosos, ¿no? Con este tema del impeachment, de la destitución del presidente, de que por un lado tienen que responder a las presiones de la base, ¿no? Pero por otro lado está el riesgo, ¿no? El riesgo de lo que le pasó a los republicanos en el segundo periodo de Clinton, de obsesionarse con el tema del impeachment, y eso los afectó electoralmente. Como dices, los demócratas están, o sea, muy conscientes de que eso. Y que además hay la que investigación no manejarlo con arrojó cautela. nada que no se supiera. O sea, simplemente los Clinton tuvieron suerte con las inversiones que hicieron de Whitewater, por ejemplo. Pero en este caso yo creo que incluso es mayor. Y yo diría, si se comprueba que hubo delitos, es más grave, porque en el caso de los Clinton, porque era un proyecto personal, inversión personal, aquí estamos hablando de colusión con un gobierno hostil, extranjero, que les ayudó a ganar. Sí, yo no Esa estoy es la haciendo, acusación. no estoy haciendo ¿no? comparaciones en cada caso, sino es el manejo político de la Sí, situación. sí. Sí, esto es lo que en la jerga política de Estados Unidos se conoce como fishing expedition, ¿no? Porque si te das cuenta, es tan grande la red que lanzaron con estos 81 documentos que están pidiendo hasta familiares, allegados, etcétera, que buscan que salga cualquier cantidad de mugre. Es decir, no se trata de una investigación focalizada, que sería lo más lógico. Es decir, que si hubiera una pieza de evidencia, ¿no?, de la comisión de un delito, entonces el comité de supervisión, de vigilancia, dijera, ok, necesito profundizar en este aspecto. No, lo están haciendo muy amplio, ¿no? Y como se dijo, yo creo que eso está lleno de muchos riesgos, ¿no? Muchos riesgos de que se vea que es una mano que se pasa, como pasó con los republicanos cuando hicieron esta investigación sobre el ataque a Benghazi, sobre Hillary Clinton, sobre los correos electrónicos. Todos recordamos que la pusieron en el banquillo de los acusados durante 8 horas, la estuvieron acusando sin pruebas de que ella había ignorado los llamados de la seguridad, cuando ya después la investigación arrojó que Hillary Clinton realmente no tenía nada que ver. Y ya no me meto con el impeachment de Bill Clinton en 1998, que salió fortalecido el Partido Demócrata, salió fortalecido Bill Clinton y salieron debilitados los republicanos. Entonces, en ese sentido puede ser muy peligroso. Y nada más un dato interesante. Gerald Nadler, el presidente del Comité Judicial, ayer en una entrevista en la noche con CBS, dijo muy interesante cuando le preguntaron, bueno, ¿qué está pasando? Dijo, we're setting the stage. Dijimos, como estamos poniendo la mesa, y le preguntan, bueno, ¿poniendo la mesa para qué? Bueno, para ver qué hay, ¿no? Porque vamos a averiguar abuso de poder, corrupción, obstrucción de la justicia, es decir, no hay nada particular. Y en ese sentido se ve, me parece, que hay un trasfondo que tiene que ver también con la política y no estrictamente con la búsqueda de la verdad. Pero en eso no estoy de acuerdo, porque los republicanos usaron ese pretexto de buscar la verdad también para esta investigación. Pero eso no quita que en este caso no pase. Puede que los Claro, otros lo hayan hecho, pero porque en este caso... la gran incógnita es que no saben lo que no saben. Es decir, hasta que no encuentren, pasen todo esto por el tamiz y a ver qué les puede salir por ahí. O sea, por claro, ahora... pero no hay evidencia. No, claro. Y como pero no por eso hay, ahí investiga. entonces el presidente Pero tiene por eso razón. Por eso se investigas. llama acoso. fishing expedition, porque no sabes lo que vas a sacar. Pero por eso no vas buscando investigas. nada particular, tiras la red lo más amplia para ver cuánta mugre puedes encontrar, si es que hay mugre. Y probablemente va a haber. Por eso investigas. O sea, tú estás diciendo que entonces no hay que investigar. Lo que Yo pasa creo que No, partimos... a ver, me está poniendo palabras en la boca. Yo no dije eso. Yo dije, hay tanto un componente político como buscar la verdad, pero me parece que por el hecho y la naturaleza de esta expedición que están haciendo, que es demasiado amplia Pero, Pepe, y no no focalizada, se viola entonces... también tiene que haber un aspecto político. No Es lo se- que dije. Claro, pero dije, hay que no se investigar. viola entonces la presunción de inocencia. Es decir, se hace lo que tú dices, una pesca masiva para preparar el terreno por un posible caso que no sabemos cuál es, pero que tenemos la percepción, sin indicios, de que puede existir. Y entonces es como acusarte de algo sin tener ninguna prueba, pero voy a investigarte porque puede que... Pero mira qué interesante. ¿Dónde está tu presunción de inocencia? Michael Cohen se reunió, aparte de la audiencia pública, se reunió en privado con 2 comités de inteligencia, el de la Cámara y del Senado. El pasado fin de semana salieron varios demócratas a decir que en base a esas conversaciones privadas que tuvieron con Cohen, sí tienen que darle seguimiento a muchas cosas que él dijo ahí, de que les hace pensar que sí hubo problemas de obstrucción de justicia como mínimo. Entonces, yo creo que sí es válido investigar. O sea, que han querido desacreditar a Cohen,
porque se conoce que es un mentiroso, que cometió delitos financieros, que él mismo con sus propios asuntos personales también ocultó información. Es decir, yo creo que como mínimo a la base demócrata, los demócratas tienen que cumplir con la promesa que hicieron de investigar. Pepe, y cerramos con Alejandro. Otra vez, no he dicho que no se debe investigar. A mí me parece que por la naturaleza de la investigación, por el hecho de que no hay una acusación específica que estén persiguiendo, como sí la hay, por ejemplo, de los comités de inteligencia, donde específicamente están viendo el tema si hubo colusión o obstrucción de la justicia, es decir, una pesquisa focalizada. En este caso, por la naturaleza, me da la impresión que tiene que ver, sí, con la búsqueda de la verdad, pero fundamental y primordialmente con un aspecto político. Alejandro. Sí, bueno, yo creo que el asunto clave que nos estamos olvidando aquí es que sin el control de las dos cámaras, ellos no pueden hacer un impeachment a Trump, ¿no? Entonces el cálculo de los demócratas es si se va a encontrar algo lo suficientemente grande como para que se volteen los republicanos en el Senado, ¿no? Algo que a mí me parece poco probable, ¿no? Y qué efecto electoral va a tener, qué efecto va a tener la población electoral si hay si los demócratas se obsesionan con la idea de sacar a Trump antes de las elecciones. Es que yo creo que están apostando porque sea un juicio ante la opinión pública. Las opiniones de quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo: María Peña, Alejandro Tarre, José López Zamorano. Pausa y... Como la mayoría de primeras damas en Estados Unidos, Melania Trump también tiene su propia iniciativa, su propio proyecto con el que quiere fomentar determinados valores entre los estadounidenses. La suya se llama Be Best y está dirigida a proteger a los adolescentes del acoso, sea físico, sea en redes sociales, y esa iniciativa en los últimos 2 días se la ha llevado al centro del país para explicar el objetivo y promocionar esos valores. María, ¿va a tener éxito? Bueno, o sea, yo creo que le está ocurriendo exactamente lo que le pasó a Michelle Obama. Para comenzar, recordemos que el papel de la primera dama pues es una figura, no fue elegida. Ellas escogen a qué nivel participar en la política nacional o si desean participar o no. En el caso de Michelle Obama, ella se enfocó también en la salud de los jóvenes, en combatir la obesidad infantil, todos los temas de salud, también salió a promocionar, y los conservadores la atacaron a diestra y siniestra, o sea, quisieron echar por tierra todo el trabajo que ella estaba haciendo para sembrar el huerto en la Casa Blanca, etcétera. Y vemos con Melania Trump casi lo mismo. Ella escogió este enfoque y le han llovido burlas y críticas porque, por ejemplo, combatir el acoso de los niños, pues le mencionan en Twitter, por ejemplo, que es una hipocresía total y absoluta cuando tienes al presidente Trump haciendo acoso constantemente contra sus rivales en las redes sociales. Entonces ella responde diciendo, bueno, eso es él, yo no tengo nada que ver con lo que él haga. He tenido desacuerdos con él, con su manejo de las redes sociales, pero esto es lo que yo estoy planteando y esto es lo que yo quiero hacer. Yo creo que si vamos a comparar a Michelle Obama con Melania Trump, todavía es prematuro decir si Melania va a tener éxito o no, precisamente porque no ha tenido un rol o una visibilidad tan fuerte como lo tuvo Michelle Obama. Melania casi no sale. Esta sería una de sus principales giras nacionales. No hace muchas apariciones en público y las entrevistas las cede a medios conservadores. Bueno, lo fácil es decir que es un acto de hipocresía, como dice María, ¿no? De hacer una campaña contra el acoso cuando tienes a un acosador en tu recámara, ¿no? Pero creo que esa es una crítica simplista. Me parece que el hecho de que ella lance esta campaña Vives, que tiene que ver con el acoso, por ejemplo, el acoso cibernético, el acoso personal, con buscar el bienestar de los niños, psicológico, emocional, físico, con el manejo de los medios sociales, por ejemplo, los peligros que hay para muchos adolescentes, ¿no? Un uso indiscriminado de las redes sociales, porque existen depredadores sexuales en las redes, ¿no? Y también el abuso de los opiáceos, ¿no? Me parece que en conjunto es de alguna manera una refutación directa a su marido. Es decir, el hecho de que tú busques una campaña precisamente para hablar de los peligros del acoso, cuando sabemos todos que el presidente es un acosador profesional, ¿no? No solo de sus rivales, olvídate, eso sería lógico, ¿no? Es un acosador de sus propios colaboradores, de las mujeres, de las minorías,
es decir, de los afroamericanos, es decir, es un acosador verdaderamente vergonzoso, ¿no? Entonces, el hecho de que la esposa salga a esta campaña justamente en vísperas del periodo electoral, ¿no? Que lo haga de una manera tan notoria, ¿no? Porque hubo cobertura de todos los medios y que se enfoque precisamente en producir un tipo de comportamiento deseable, me parece que es una crítica muy directa, muy incisiva hacia su propio esposo. Alejandro. Sí, yo creo que yo estoy más con María en este tema, en el sentido de que Pepe está sugiriendo que es como una guerra secreta, pues, ¿no? Con su esposo, con es su marido, parte del ¿no? movimiento de resistencia, Sí, a mí, en cierta exactamente, manera. ¿no? A mí me parece Tácita. más bien, a mí me sorprende, ¿no? Que de todos los asuntos, ¿no? Que ella puede abordar, Escogió precisamente ese, sí. escoja el tema del acoso cibernético, ¿no? Cuando es obvio, ¿no? Que está abriendo, pues, a críticas de hipocresía, pues, ¿no? Ahora, como Pepe dice, a mí me parece muy bien que ella, con su capacidad, pues, de enfocar los reflectores en ciertos asuntos importantes, él lo haga, pues. Y tiene más popularidad que el presidente Trump. En las encuestas, por lo menos, está muy por encima del presidente Trump. Entonces, yo creo que ella está queriendo aprovechar esta palestra nacional, pero vuelvo y repito, o sea, la pregunta sería, bueno, ¿por qué no comienzas en tu casa? Vas a ser candil de la calle y oscuridad de tu casa, pues empieza con él. Reforma a tu marido, que es el principal Y yo creo que acosador, también hay un aspecto ¿no? personal, porque si recuerdan, Melania Trump había sido muy criticada por su superficialidad. Se hablaba sobre todo de la ropa, del mal gusto que tuvo, por ejemplo, en ponerse chamarras con ciertas leyendas, pues fuera de lugar, etcétera. Entonces me da la impresión que es una especie de reivindicación personal el hecho de que le dedique este tiempo a una causa obviamente muy positiva. La causa de Melania Trump en su iniciativa Be Best. Vamos a hacer una pausa. Al volver les contamos quién repite como el hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo, por segundo año consecutivo. Su fortuna es, según el ranking de la revista Forbes, increíble, 131.000 millones de dólares. Y eso que Jeff Bezos, Pepe, está enfrentando un proceso de divorcio que le podría llevar a que esa fortuna quede reducida a la mitad. Mira, estaba haciendo cuentas de lo que te fuiste a la pausa. En este momento de nuestra conversación se ganó $15,000 Jeff Bezos. Es impresionante, es obsceno ese nivel de dinero, ¿no? Debería tomar alguna acción como la que tomó de Microsoft, Bill Gates, ¿no? Que Ha regaló aumentado, el 35,000. Bezos ha aumentado su aporte a proyectos sociales. Sí. Pero sobre todo está concentrado en su programa espacial, ¿no? Ahora hay que decirlo, se lo merece. Yo me declaro, y esto no es un comercial, un consumidor empedernido de Amazon. O sea, el hecho de que puedas en un solo lugar conseguir libros, comida, ropa a un precio verdaderamente inferior al que conseguirías en los establecimientos comerciales tradicionales es un hecho. Y que te pueda llegar en ocasiones a tu casa en el lapso de una hora es absolutamente milagroso. Así que se haya ganado $19,000 millones extras en un solo año para colocarse como el hombre más rico del mundo, yo creo que es absolutamente merecido. María y Pero también le Alejandro, atrae- tengo que pero pediros también le disculpa atrae porque no críticas. tengo tiempo, porque me están diciendo que hay que acabar el programa. Perdón. Así que agradezco los comentarios y los apuntes. Me va a pegar María después del programa. Ah, Me van pero a ahí ya pegar. se entienden ustedes. Club de Prensa, hoy con Alejandro Tarre, con María Peña y con José López Zamorano. Gracias por sus Gracias. comentarios y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.